Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde ahora vamos a hablar un poquito sobre los ángulos. Bien, cuando yo tengo dos rectas que se cruzan, como es en el caso del ejemplo que estoy señalando aquí, estas me generan cuatro ángulos que son iguales 2 a 2 o es decir que son iguales opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque si yo tengo este vértice de aquí que me genera este ángulo, con este vértice de aquí que me genera este otro ángulo, estos dos ángulos son iguales, de la misma manera que este de aquí es igual a este de aquí. Entonces, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien, ahora vamos a ver qué ángulos son iguales cuando una recta corta a dos rectas paralelas. En este caso de aquí, cuando una recta me corta a dos rectas paralelas, se generan ahora 8 ángulos, no 4 como la última vez. Estos 8 ángulos se pueden dividir por un lado por ángulos externos, son los ángulos que estarían por fuera de las rectas paralelas, y ángulos internos son los ángulos que estarían comprendidos entre las dos rectas paralelas. Por ejemplo, AD, F y G, perdón, repito, AD, F y G serían externos, BE, H y C serían internos. Bien, pues ángulos que son correspondientes son iguales entre sí. ¿Cuáles son correspondientes? Por ejemplo, el ángulo D y el ángulo H son correspondientes. Formarían el mismo ángulo, solo que en dos rectas diferentes, ¿de acuerdo? Mientras que el ángulo C y G son también correspondientes. De la misma manera, aunque aquí ya no lo ponga, A y E son correspondientes y B y F también son correspondientes. Ahora, cuando los ángulos son internos, es decir, están comprendidos entre las rectas paralelas, y son alternos, es decir, van de un lado a otro, se van alternando, son iguales. Por ejemplo, A y C, perdón, E y C son iguales, y B y H son ángulos iguales. Son internos y son alternos, se van alternando. Mientras que cuando son externos y alternos, es decir, ahora están por fuera de las rectas paralelas, y se van alternando de un lado a otro de la recta que les corta, son iguales. Por lo tanto, A y G son iguales y F y D son iguales. Fijaros que también A y C y D y B son iguales porque son opuestos por el vértice, de la misma manera que E y G y F y H también son iguales porque son opuestos por el vértice. Esto lo podéis encontrar, porque me diréis, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto lo podéis encontrar en algún ejemplo en el que tenéis que calcular o os pide un ángulo. Y tenéis que saber que si ese ángulo es correspondiente con otro ángulo, pues van a ser iguales. O si un ángulo es opuesto y ese opuesto es correspondiente, entonces también van a ser iguales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otros ángulos que son los ángulos que están en un polígono. Primero, acordaros que un polígono podía ser convexo o cóncavo, y era cóncavo si yo entre dos puntos, es decir, si yo podía coger dos puntos dentro de mi polígono y al trazar una línea recta entre esos dos puntos, es decir, al trazar un segmento entre esos dos puntos, esa línea, ese segmento va a salir por fuera del polígono. Si sale por fuera del polígono, va a ser un polígono cóncavo. Sin embargo, en el caso del polígono convexo, yo por más que coja dos puntos internos de mi polígono, ese segmento que se va a generar al unir esos dos puntos siempre van a ser eh, nunca va a salirse fuera del polígono, siempre va a ir por dentro de él. Bien, pero quedamos que íbamos a hablar de los ángulos. Bien, pues cuando yo tengo un polígono y quiero saber la suma de los ángulos internos, fijaros que en un polígono el ángulo alfa es un ángulo interno. También hay ángulos externos, que serían los ángulos que irían por fuera de ese polígono, ¿no? Bueno, pues si yo sumo todos los ángulos de ese polígono, el resultado va a ser de multiplicar 180 por n, siendo n el número de dados menos 2. Pero esto viene de algo, ¿de acuerdo? No es una fórmula que yo me invento y se cumple, ¿no? Fijaros que yo cuando tengo un polígono, si parto de un vértice y me voy a los vértices opuestos, estoy trazando unas diagonales, que esas diagonales me están generando diferentes triángulos, ¿vale?
Y ahora lo que sí yo tengo que saber es que los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Entonces, fijaros que si yo sumo estos ángulos de aquí, me van a dar 180. Si yo sumo ahora este y este, me va a dar 180. Si sumo ahora este y este, también me va a dar 180. Y si sumo este y este ángulo, también va a dar 180 grados. Es decir, yo tengo 1, 2, 3 y 4 triángulos cuya suma de los ángulos va a ser 180 cada uno. Bueno, pues si yo tengo, fijaros que la suma de esos ángulos todos va a ser la suma total de los ángulos interiores, ¿de acuerdo? Entonces, al sumarlos, esos 4 triángulos, la suma de esos ángulos me va a dar la suma de los ángulos de un polígono, ¿de acuerdo? Por eso de ahí n-2 siempre son el número de triángulos que yo puedo formar dependiendo del número de lados que tenga el polígono. En este caso es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, por lo tanto yo puedo formar 4 triángulos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la suma va a ser 4 de los triángulos que puedo formar por 180, que son los ángulos que tiene la suma de los ángulos de un triángulo. Bien, pero a mayores puedo tener un polígono regular. Quedamos que en el polígono regular la suma de los ángulos de un polígono era n-2 por 180. Yo si divido entre el número de ángulos que tiene el polígono regular, que coincide con el número de lados, con n, voy a obtener el ángulo interior, ¿vale? Además, los polígonos regulares también puedo, y en cualquier otro polígono no, pero en el polígono regular puedo destacar el ángulo central, porque hay un punto, ¿vale?, en los polígonos regulares, que sería el centro, que está a la misma distancia de todos los vértices, ¿vale? Estas rectas de aquí, que va de A a los vértices, son diagonales y serían como los radios de una circunferencia, porque yo podría coger y dibujar una circunferencia que tuviese el centro en el punto O y los extremos, ¿vale?, y la circunferencia pasase por todos los vértices del polígono, ¿vale? Es decir, el radio sería esta longitud de aquí. Bien, pues este ángulo central, ¿vale?, se llama así, ángulo central, va a ser a 360 grados, porque una circunferencia entera tendrá 360 grados, entre n, entre el número de lados que tenga el polígono, porque yo podría dibujar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. De hecho, los voy a dibujar para que los podáis ver. Fijaros, aquí tendría uno, aquí tendría otro, aquí tendría otro y aquí tendría otros dos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para este caso, que coincide con el número de lados. Y esto de aquí, el completo, serían 360 grados. Por lo tanto, si yo cojo 360 grados y lo divido entre el número de lados, obtengo el ángulo beta. Y el ángulo alfa, recordamos que es la suma de todos los ángulos interiores. Como son iguales, si los divido entre el número de lados que tiene el polígono, me va a dar al tamaño, al grado, perdón, a los grados que mide ese ángulo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí con este vídeo. Venga, chao.